Muy bien. Bueno, pues buenas tardes, Bárbara. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, antes de nada te queríamos dar las gracias de parte de todo el proyecto de Voz se escribe sin H por acceder a esta entrevista y bueno, estamos muy ilusionadas de tenerte con nosotras. Pues es un placer hablar con vosotras. Muy bien, bueno, pues si te parece, vamos a empezar ahora con las preguntas. Las primeras son más carácter general sobre la labor como escritora y sobre tu trayectoria profesional. Y luego ya nos adentraremos un poquito más en la novela que hemos leído que se dicen los síntomas. Muy bien. Bueno, antes de nada, tu trayectoria profesional, la verdad es que la leímos y nos fascinó porque, o sea, eres licenciada, si me equivoco, corrígeme, pero eres licenciada en periodismo. Después Sí. también estudiaste dirección cinematográfica en el Centre de Estudios Cinematográficos de Cataluña y guión Ujú. cinematográfico en San Antonio de los Baños. Y bueno, antes de eso, también vimos que habías trabajado como teleoperadora, como vendedora de enciclopedias, como bailarina de cabaret, ayudante de mago, bueno, pues diferentes profesiones, ¿no? Entonces queríamos preguntarte cómo surge esto de dedicarte a la escritura, ¿no? Bueno, lo de dedicarse a la escritura es un poco optimista siempre, ¿eh? Porque realmente dedicarse se dedica a poca gente. Si uno piensa en dedicación como ganar dinero, ¿no? Como algo que permite sostenerse. Yo me dedico un poquito, ¿no? De forma casi periférica, ¿no? Por las clases, tengo una escuela de escritura, porque escribo cosas, porque dan un poquito de dinero las novelas ya. Pero vamos, como sustento realmente completo, no puedo hablar que sea lo puramente literario. Y bueno, pues antes de eso, todo lo que has dicho, ¿no? Me fui muy pronto de casa a los 17 años, entonces pues sin estudios, pues hice varios trabajos, ¿no? Hasta que estudié periodismo a partir de los 30 y la cosa de la precariedad tampoco es que mejorara mucho porque el periodismo tampoco está como para echar cohetes, ¿no? Así que bueno, sigo siendo cada vez menos precaria, pero no he salido, yo creo, de esa precariedad, la verdad. Es que sí, Ujú. es Y complicado trabajar en España, creo eso que sí, es es otra pregunta complicado. que me planteaba, sí, que cómo es, porque, bueno, has comentado que sí que diriges una especie de escuela de escritura, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo es supongo, bueno, como nos has comentado, es muy difícil vivir de lo que es la escritura como tal. Entonces, ¿cuáles dirías tú que han sido los obstáculos o las mayores dificultades que has tenido que superar en este trayecto? bueno, en general yo creo que lo vivimos todos, ¿no? Que es un poco la poca valoración por el trabajo intelectual y en lo que a mí respecta, pues por el trabajo literario, ¿no? Parece que si no vendes algo material es mucho más difícil venderlo, entonces hasta cosas que no son solo literarias o que no son de escritura, de creatividad, ¿no? Pero hasta correcciones de estilo que cuestan mucho trabajo, pues tampoco están del todo bien pagadas. Entonces, bueno, pues ese es un poco el problema, ¿no? El poco respeto. Los artículos cada vez se pagan menos también, ¿no? Ujú. Entonces hay que hacer muchas cosas para poder tener un sueldecito, ¿no? Si uno se quiere dedicar solo a vender ese trabajo intelectual, ¿no? Esas ideas eh, conformadas en forma de palabras, de frases, de textos, ¿no? Es Ujú. complicado. Pero bueno, yo creo que está todo bastante complicado, o sea que tampoco nos vamos a quejar solo de lo literario, creo que en general es bastante difícil y también para la gente joven, ¿no? Entrar en el mercado laboral y tener un poco de estabilidad. Esto es lo más duro, ¿no? No tanto poder sobrevivir con trabajitos, sino que haya un poco, ¿no? De continuidad y sobre todo de estabilidad, de condiciones. Porque yo creo que de todos los trabajos que he hecho, yo creo que los trabajos no son indignos, ninguno, ¿no? Limpiar váteres no es indigno, lo que es indigno a veces es la Las consideración condiciones. social, las Sí, condiciones, sobre todo las condiciones de trabajo, ¿no? Si no estás bien pagado, si no estás un poquito tratado con dignidad, eso es lo indigno, pero los trabajos no. totalmente. Entonces, bueno, pues no está mal tampoco trabajar en tantas cosas, ¿no? Da Ujú. también una visión, bueno, un poco más amplia a la hora de poder ponernos en la piel de más gente. Eso está bien también, ¿no? Para escribir, porque una parte de la escritura es el trabajo con el lenguaje. Para mí, pues
te diría que casi la más importante, claro, y con la que más puedo disfrutar, pero también está, por supuesto, ¿no? La construcción de personajes, la psicología, la parte de sociología, ¿no? Analizar el tiempo en el que vivimos y tratar de que eso quede, ¿no? En tus historias o hacer una proyección, ¿no? De hacia dónde vamos. Esto Sí, yo también más lo hace. adelante te quería preguntar un poco respecto a eso, entonces luego vamos para allá. Vale. Sí, también otra cuestión que nos planteábamos es cómo tu formación en periodismo, guion cinematográfico, etcétera, ha influido a la hora de escribir tus novelas. Pues uno nunca sabe bien qué influye, de verdad, que es muy difícil Ujú. decir qué parte, ¿no? De lo que hacemos se debe a algo de nuestro pasado. Supongo que sí, que todo tiene un pozo, ¿no? Que todo deja un pozo y yo creo que todo lo cinematográfico, el tiempo que yo quería hacer cine y pensaba un poco más en imágenes, más que no solo en palabras, pues claro que ha quedado, ¿no? Yo necesito ver un poco eh, ver la historia, o sea, necesito que avance también visualmente. Me gusta mucho la parte, si quieres, un poco ensayística o filosófica que tienen las novelas o que tienen algunas novelas. Hay escritores que basan todo su fuerte en eso y la verdad es que me encanta. Pero yo creo que yo necesito contar también un poquito con la imagen, ¿no? Acompañando imágenes. Creo que la poesía también es imagen, o sea Sí, que a veces pensamos en lo cinematográfico y la metáfora es una imagen, ¿no? O sea justo lo que estaba pensando y de hecho bueno, en Dice los síntomas utilizas metáforas súper potentes y bueno, yo conforme lo estaba leyendo decía, menudo manejo del lenguaje, de verdad. Sí, y bueno, pues con respecto también al proceso de escritura, otra cuestión que quería preguntarte es, bueno, la temida página en blanco siempre parece que impone un poco, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo es tu proceso de escritura? ¿Tienes así algún plan ya prefijado o no sé? mm, conscientemente no. O sea, yo creo que luego sí que voy descubriendo que sé mucho más de lo que quiero contar, de lo que yo misma soy consciente, ¿no? Pero así de entrada no, me parece terrible tener una historia clarísima y decir, vale, pues ahora ya solo me queda escribirla. O sea, creo que no la escribiría nunca, diría, pues ya está, ¿para qué tengo que hacer ese paso, no? Si ya está. No, yo descubro la historia escribiéndola, yo la vivo, abriendo ese blanco, ¿no? Entrando y viendo a ver qué hay ahí y la voy construyendo. O sea que muchas veces lo de la metáfora esa, ¿no? Bueno, no es una metáfora. Bueno, ahora sí es una metáfora porque realmente escribimos todos con ordenador, entonces no hay folio en blanco. Pero es un poco tramposo porque siempre se parte de que hay que construir la historia, ¿no? De que parece que tenga que venir y uno la tenga que volcar. No, no, no. La historia hay que hacerla crecer, ¿no? Que tiene uno que ir construyéndola, entonces es normal que empiece de nada, está bien. Ujú. Muy bien. Y también con respecto al proceso de publicación, bueno, tu primera publicación, no sé si os dicen los síntomas. No. No. Y entonces, pues si nos podías contar un poquito más sobre cómo comenzaste a publicar, si fuiste tú la que se accedió al mundo editorial. Y después también, en relación a esto, si has tenido algún tipo de obstáculo o de traba desde el punto, o sea, desde el mundo editorial, por el hecho de ser una escritora mujer y además joven. Bueno, gracias por lo de joven, que ya no lo soy, pero en algún momento sí fui joven y también intentaba entrar en el mercado editorial. Claro, todos queremos que nos lean, ¿no? Y publicar estas cosas. Pues yo empecé publicando en un blog. Eso fue mi primer contacto con el público cuando tenía 30 y tantos. Dije, ostras, esto es maravilloso, ¿no? Poder publicar antes un poco de las redes, de toda esta, de acabar todos hartos de que todo el mundo pudiera compartir lo que llevaba dentro, ¿no? De que el interior fuera algo misterioso y que teníamos ganas de descubrir, por lo menos a través de la escritura, y ahora estamos muy hartos, pero entonces a mí me pareció maravilloso, ¿no? Tener esa posibilidad. Y escribí una novela que se llama Suerte, una primera novela, que no era la primera, pero sí la primera que acababa. Había empezado otra y bueno, tenía una parte un poco biográfica de todos esos años que estuve con, bueno, años no fueron, fue un año solo, con el mago y con el ballet.
y quería un poco mostrar ese mundo, pero fue tan alucinante que resultaba todo inverosímil. Entonces esa historia se quedó un poco en el cajón, que es otra metáfora, que no dejamos las cosas en el Mm. cajón, pero bueno, en algún disco duro se quedaría. Y luego sí que escribí Suerte y la presenté al Premio Lengua de Trapo y quedó finalista. Quedaron dos finalistas y por un voto pues no gané. Y uno del jurado me dijo que esto había pasado, entonces me animó muchísimo porque realmente no tenía ningún feedback, no tenía ni idea. Yo pensaba bueno, que quería escribir, pero que lo hacía fatal y que yo qué sé, que era muy complicado. Entonces esto me animó un poco, pero aún así ahí se quedó la novela, hasta que, no sé si fueron un par de años después, conocí a Manuel Turégano, que acaba de montar Ediciones Contrabando, y la publicó. Esto ya fue en 2015, creo. Luego, es una editorial pequeña, valenciana, y luego vino La memoria de la Alambre, que publiqué también con Contrabando en esa primera edición en 2018. Y también, pues bueno, tuvo alguna buena crítica, pero tuvo muy poca repercusión porque seguía estando en una editorial pues Pequeña. muy pequeña, ¿no? Con una distribución limitada, bueno, lo que pasa, ¿no? Con medios pues que no tienen oportunidad, ¿no? De llegar a tanta gente. Y ya en 2020 sí que presenté, dicen los síntomas, al premio Tusquets y me lo dieron. Y entonces, pues bueno, ya supuso un poco entrar en eso que llamamos el mercado editorial. Lo otro también es Mm. mercado, lo que pasa es que es un poquito más pequeño, pero A bueno, grande escala, por así decirlo. sí, tener un poquito más de reconocimiento, tener pues eso, toda una maquinaria detrás que permite pues, una promoción, que permite que mandes el libro a la prensa cultural y lo lean porque es de Tusquets y no es de contrabando, ¿no? Pues estas cosas. Y luego Tusquets recuperó La memoria del alambre y lo reeditó el pasado febrero. Ujú. Hasta aquí. Mm. ¿Y has experimentado algún tipo de obstáculo a la hora de publicar? A ver, es que claro, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? A uno le pasan cosas, a una le pasan cosas, pero no se ve bien atribuirlas. Entonces, no lo sé si realmente, pues, a qué se debía exactamente. Si me preguntas abiertamente si he vivido el machismo en el mundo literario, sí, clarísimamente sí, 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 sí. Sobre todo ahora mismo está de moda, ¿no? Están de moda las escritoras y creo que publicar no es más difícil, tal vez sea incluso más fácil siendo mujer y Sí, joven. ¿M? sí, disculpa, ¿y crees que publicar con una primera persona, quizás es más fácil para las mujeres publicar con esa primera persona que un narrador en tercera persona? Pues seguramente sí, lo que pasa es que hay terceras personas que se acercan tanto a la primera, Mm. que casi te olvidas que son en una tercera persona con una visión única, que están muy cerquita, casi daría igual, ¿no? Pero sí que es verdad que la primera tiene eh, ese tono, ¿no? De intimidad, de confidencia, de que parece que te lo están contando al oído y entonces pues sí que es más atractivo, ¿no? Y parece que como se han escrito menos historias desde el punto de vista femenino, pues sí que parece que tienen más cabida ahora mismo en el mercado. Yo como te decía, que no creo que quede la cosa de que es más fácil publicar siendo mujer, parece que es más fácil entrar ahora mismo por primera vez después de siglos, quiero decir que tampoco pasaría nada porque de pronto pues las editoriales, los editores también arrastrados un poco por el público, ¿no? Dijeran, ostras, pues hay más interés, ¿no? En algo que es menos conocido, normal, ¿no? Pero sí que es verdad que posicionarse, los verdaderos intelectuales, los que están bien considerados, todavía siguen siendo hombres, los que tienen ese gran prestigio, y eso lo he vivido, vamos, clarísimamente. En, en charlas, en público, ¿no? Me acuerdo de una charla que di con mi editor, una de las primeras presentaciones, que presentamos una novela mía, claro. Y entonces había alguien en el público que hizo una pregunta y dijo, don Manuel, a mi editor, don Manuel, ¿qué piensa usted? Bueno, le hizo una pregunta como, a usted que es el intelectual, ¿no? Que no dudo que Manuel, mi editor, sabía muchísimo y era muy intelectual, pero bueno, estábamos para mi novela, ¿no?
Y entonces luego, cuando se dirigió a mí, bueno, Bárbara, ¿y qué piensas de, en otro tono? Y Bárbara ya no era ni doña Bárbara, ni ese respeto, ¿no? Bueno, pues como esta anécdota, muchas. Ujú, Otro que me decía, normalmente las mujeres que escriben poesía pues eran menos consideradas, ¿no? Pues este era al revés, ¿no? Era un señor que escribía poesía bastante floja además, y entonces me dijo, ¿y tú qué escribes? ¿Novelitas? Digo, bueno, sí, novelitas, hacemos novelitas, entonces los grandes poemas de macho. Sí, estas estas cosas. poemitas, ¿no? Novitas. Normalmente suelen decirlo, ¿no? Las mujeres poetas que hacen poemitas, ¿no? Mientras ellos hacen las grandes novelas. Bueno, Mm, en este caso le dio hasta la vuelta a eso, ¿no? Escribes ujú, novelitas, digo, bueno, sí, hacemos novelitas. También está bien, ¿sabes? Yo intento mirar la parte positiva. He visto algunos escritores, hombres, que han tenido éxito en estos últimos años y de verdad que los he vuelto a ver y eran insoportables. Aparte de que están escribiendo basura para mí, que escribían, no voy a decir nombres, pero antes escribían cosas buenas y de pronto el éxito se les ha subido a la cabeza y están tontos perdidos. Digo, mira, tener un perfil bajo, he visto pocas mujeres subirse el éxito así, ¿no? Parece que ese perfil un poco más bajo nos favorece a la hora de llevarlo con un poquito más de naturalidad. ujú. Pues muchas gracias por compartir las experiencias. Y bueno, ya adentrándonos un poquito más en dice, los síntomas, bueno, para quien no se lo haya leído, la novela está escrita en primera persona del singular. Entiendo que es un yo ficcional. Entonces, mi pregunta es, cuando te pones a escribirlo, ¿lo haces, esta primera persona surge de manera natural o es una acción premeditada con alguna finalidad concreta? Y lo mismo sucede con una segunda persona que aparece en determinados momentos, es una especie de receptor interno, el padre, cuando le apela y se dirige a él. A mí Sí. como lectora, a mí eso me ayuda mucho más a interiorizar en el personaje del protagonista y a comprender mucho más la relación que tiene con la figura paterna, ¿no? Mm. Entonces también mi pregunta era si esta segunda persona es deliberada y tenía o sea, la escribes con esa finalidad o con otra, o surge así de manera natural, ¿no? Bueno, yo creo que la voz y la historia casi surgen al mismo tiempo. O sea, por lo menos a mí van de la mano, ¿no? Si no mm, la oigo, si no oigo a mi personaje, aunque sea a través del narrador, aunque sea a través de un narrador en tercera persona, pero si no lo oigo, me es difícil, ¿no? Ponerme a escribir. Entonces, esta historia la verdad es que siempre fue en primera persona. Quería que fuera exactamente muy sesgado, ¿no? El punto de vista, que contara lo que ella ve, que fuera casi un flujo de conciencia. De hecho, no se cuenta del todo cómo, por qué esa animadversión, qué ha pasado con el padre, ¿no? Precisamente porque estamos dentro de ella, porque no necesita construirlo como si hablara desde fuera o hacia afuera, ¿no? Me gustaba, me apetecía mucho escribir además desde la sinceridad total, ¿m? Aunque fuera un poquito políticamente incorrecto a veces. Que fuera muy bestia, bueno, como somos casi todos, ¿no? Cuando pensamos, pero luego cuando hablamos, pues nos comportamos de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que era el punto de vista adecuado, en primera persona, ¿no? Para contar todo eso que quería contar. Yo no creo que haya narradores mejores, per se, sino que se adapten mejor a lo que uno quiere contar, ¿no? Que jueguen, ¿no? Con la historia o que realmente que construyan la historia desde el mejor punto posible. Y en este caso, pues sí, primera persona. A veces se dirige al padre, claro, yo creo que no deja de ser primera persona todo el rato, pero claro, la lucha de este personaje, por lo menos hasta que aparece el extraño, todo lo que ella hace va dirigido a la familia y en concreto a quien ha puesto las leyes en esa familia y quien le ha dado un rol que ella no quiere tener, ¿no? Que le parece falso. Y es el padre. Entonces, claro, está ahí también para buscar respuestas antes de que desaparezca, aunque no se las va a poder dar, evidentemente, ¿no? Por el coma. Ujú. Sí. Sí, y realmente yo creo que uno de los puntos fuertes de la novela es precisamente que consigues, al menos a mí me pasó leyendo el libro, sentirme completamente identificada.
por el tipo de lenguaje, también creo que utilizas unas frases que a mí me llegan como dagas, eran como dagas literarias pa, 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 pa. Y creo que realmente realizas una radiografía de la sociedad actual estupenda a través no de pues, grandes palabras ni nada, sino de pequeños gestos, pequeños momentos de la vida cotidiana y a través de una protagonista que es como nosotros, de carne y hueso que se presenta tal cual como es, ¿no? Sí. Sí, entonces mi pregunta es, cuando tú escribes diciendo los síntomas, ¿esta era tu voluntad? ¿O por qué escribes la novela? Bueno, yo qué sé, esto es de verdad que es muy difícil de decir por qué se escribe. Es que no lo sé, no lo sé, por necesidad, por empeño. Hay veces que es verdad que dices, "Oye, ¿para qué sigo escribiendo? ¿Para qué? Si no, sobre todo entonces, ¿no? Si ya llevo dos novelas y parece que no voy a hacer nada nunca, que no va a llegar, que no consigues tener gente que le interese y esto, ¿no? Y aún así sigues escribiendo. Escribes porque te apetece, porque lo necesitas y porque hay algún secreto que descubrir también a partir de la escritura, ¿no? Yo siempre salgo un poco más calmada, ¿no? A partir de mis obsesiones se calman un poco. No puedo decir que desaparezcan, porque sería ponerle un poder a la literatura que creo que no tiene, que es mucho más importante la vida y lo que sucede en la vida, pero sí que es verdad que bueno, que me calma bastante, me divierte a ratos también, y entonces escribo sobre todo por eso, por intentar comprender también ciertas cosas, ¿no? Perdonar ciertas actitudes al escribirlas, siempre sorprende algo. También duele, también en la escritura son dagas, ¿no? Que se clavan, es verdad, pero también cuando tú escribes te pasa, ¿no? Que hay algo que descubres que es muy doloroso. No sé, para mí es una forma de vivir casi de verdad, o sea, más intensamente. Parece que si no hay un reflejo de esa vida en la literatura, parece que es un poquito menos vida, ¿no? Y bueno, supongo que por eso. Pero mañana me preguntas y te digo que por otras cosas, que para dedicarle otra novela a mi marido o yo qué sé. Y entonces, ¿dirías que la literatura tiene, digamos, una función o una de sus funciones puede ser terapéutica? Bueno, le tengo un poco de manía a la palabra terapéutica. Si no fuera por eso, te diría que sí. Sí, yo Pero personalmente creo también, pero que es que no se me ocurría un sí, adjetivo sí, no pasa nada, cuando no, digo no es la culpa palabra. tuya. Yo lo entiendo, sí. Lo que pasa es que todo puede ser terapéutico, o sea, todo lo que nos hace sentir bien es terapéutico. Irte Ujú, a hacer deporte puede ser terapéutico si quieres, ¿no? ¿Te hace bien? Sí, es terapéutico, ¿no? Comerte un chuletón si te apetece, pues también es terapéutico. Pero claro, es absurdo decir que es terapéutico, ¿no? Si la terapia es terapéutica, lo que hacen los psicólogos. Que ayude, o sea, que ayude a resolver traumas psicológicamente, pues puede ser también. O sea, yo he visto cosas en los libros, sí que puede ser una función, sí, sí puede ser, pero es que cada uno, o sea, tiene tantas funciones la literatura que reducirla a eso ujú, me parece anecdótico casi, ¿no? Pero claro que sí también, ¿no? Ver cómo resuelve un personaje determinadas conflictos o dilemas nos puede ayudar o puede hacernos reflexionar y decir, ostras, yo recuerdo cuando leí Madame Bovary y entendí todo eso del amor romántico, se me cayó una venda y dije, madre mía, entiendo, ¿no? Entiendo esa huida hacia adelante de ella porque yo también la había vivido y entonces lo vi, al verlo en un personaje, lo ves más claro y te ayuda. Pero bueno, no sé si tanto como terapia, ¿no? ujú. Y también una curiosidad con respecto a la obra es que los capítulos no están titulados. Entonces, quería preguntarte a qué se debe esto. No sé si es una decisión tuya o de la imprenta, no sé, no. No, no sé, muchas novelas no tienen capítulos titulados, ¿no? No tengo ni idea, no lo había pensado. En esta que estoy escribiendo,
tienen un título. Tienen un título, no solo capítulo uno, ¿no? Sino que tiene un título, pero porque es algo que juega, ¿no? Dentro de la historia. Porque están, Ujú, digamos que de alguna manera los capítulos hablan a partir de ciertas frases y esas frases van a estar en el título. Pero si no, no, creo que tampoco es necesario titular cada capítulo, ¿no? ujú. Muy bien. Y también, ya también con respecto al proceso de escritura, em, en Dicen los síntomas haces un juego metaliterario porque ella a veces, la protagonista escribe pensamientos y anotaciones en una supuesta libreta, ¿no? Sí, Y de hecho a veces, al menos en mi edición, por ejemplo, la página 47 ese pensamiento ocupa toda la página. Entonces, mi pregunta es, ¿este juego metaliterario también lo introduces con una voluntad concreta? ¿O es sí, simplemente, sí, la verdad es que sí, sí. Eso sí que te voy a decir que dije, a ver cómo puedo meter esto, porque a mí se me ocurrían frases que me encantaban, reflexiones que jugaban un poco a hacer literatura. Y entonces, claro, quedaba un poco forzado que ella pensara tan literariamente, ¿no? Y se me ocurrió que, bueno, que habiendo estudiado filología, aunque trabaja en un bar, ujú, pues ella tiene cierta vocación, cierto gusto por las palabras, y entonces lleva su libretita y va anotando cosas, ¿no? Frases, pensamientos, cosas que le suenan, ya con una voluntad así de juntar las palabras de forma literaria, no solo de narrar, ¿no? Aunque en lo otro también hay una voluntad, lo que pasa es sí, que, claro, no puede, tiene uno que ajustarse más a la cosa más de trama, de cierta naturalidad, ¿no? Después de un diálogo, pues no puede venir tampoco una parrafada muy poética, ¿no? Muy tremendamente literaria, que se note, ¿no? Entonces, bueno, pues me parecía que lo quería esto y que la fórmula para introducirlo era ese pequeño diario, un poquito literario que lleva ella. ujú. Y después también una pregunta con respecto al final, y es que, bueno, a mí me dejó un poco agridulce, porque, bueno, si siento si alguien me está entrevista y no se ha leído el libro, porque yo Spoiler, atención, spoiler. alerta, sí, me deja un poco agridulce porque por una parte sí que hay yo entiendo que sí que hay un mensaje un poco de esperanza, entiendo que está embarazada, pero después el entorno en el que lo hace y no se sabe si ella al final está también enferma o no, em, como que me deja así un poco, o sea, no termina de ser un final totalmente esperanzador, ¿no? Entonces No. mi pregunta es, vale, entonces mi pregunta es, a la hora de componer el final, ¿tú querías dejarlo así, con esa sensación de agridulce, o querías que fuera un final más esperanzador? Bueno, yo creo que para de dónde viene esta mujer, Virginia, es bastante esperanzador. Ella no está enferma, pienso yo. Ella no. Lo que pasa es que está yendo a consulta porque está embarazada. Entonces, por eso está esperando, ¿no? Y bueno, que el otro haya desaparecido, no digamos mucho más, que ya es algo que ya se sabía, ¿no? Que iba a pasar y ha dejado eso. Entonces, sí, es esperanzador dentro de unos límites que yo, es un poco lo que yo creo de la vida, que es esperanzadora, pero dentro de unos límites, o sea, esperanza total y, y absoluta, pues no creo, ¿no? A partir de, comieron perdices y estas cosas, pues no. Pero sí que me parece que se abre otra puerta, ¿no? Ujú, Y, y es otra fase de la vida distinta. Y yo creo que mejor para él. ujú. Mm. Sí, es como que a través de ese bebé que lleva en las entrañas un poco, pues sigue estando ahí con ella, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo bueno, pues conocer el amor yo creo que no importa, bueno, claro que importa, ¿no? Perder el amor es terrible, pero lo más importante es haberlo conocido, ¿no? O sea, saber que existe eso, que es Mm, algo que ella no había experimentado. Entonces, efectivamente. solo que le haya pasado ya la ha transformado, ¿no? Entonces, esto ya es importante. En ese sentido sí que creo que hay un proceso de transformación en el personaje porque Virginia al principio,
bueno, me hace mucha bueno, gracia la figura del hipster con el que se acuesta pues por tener hijos y ya está, y después cómo cambia su forma de pensar y de sentir y de vivir la vida simplemente por la relación con este extraño de la cama de al Sí, lado, ¿no? Ujú, sí, yo creo que, bueno, a mí me interesa mucho, ¿no? El tema, ahora estoy un poco escribiendo sobre eso, el tema del amor y de las relaciones en estos tiempos que corren. Una vez ha caído el amor romántico y muchas cosas que, bueno, y sobre todo el rol de la mujer, ¿no? Tan horrible que se nos ha atribuido ujú. en esto. Pero sí que me interesa, ¿no? Cómo nos relacionamos con el amor, cómo lo buscamos o cómo rehuimos. Creo que hay ahora mismo un poco de vacío, estamos un poco perdidos, ¿no? Hay un poco por no repetir patrones, eh, por huir, ¿no? De esa esclavitud, sobre todo para las mujeres, ¿no? Que significaba el amor, y muchas veces el amor como forma incluso de ganarnos la vida, porque hasta los años 70 en España una mujer no podía abrirse una cuenta corriente a su nombre, o sea, estaba abocada, eh, llamémoslo amor, llamémoslo prostitución, ¿no? A tener que pasar por Sí, entregar algo que yo creo que no es entregable para poder vivir. Entonces, claro, esto ha trastocado mucho. Y entonces, bueno, eliminamos ahora todo esto y mucha gente, hay muchísima más gente, ¿no? Que decide estar sola, sola sin pareja, me refiero, voluntariamente, o incluso opta por el poliamor. No sé, cuestionan de una forma bastante fuerte la pareja. Pero yo creo, sinceramente, que no hay ninguna fórmula que sea perfecta. Y la pareja tampoco, pero es que la soledad tampoco, y los tríos tampoco, o sea, todo es muy complicado. Yo sigo apostando todavía, ¿no? Por eso, un poco arcaico que es la pareja, pero claro, por una pareja distinta, una pareja en igualdad y con libertad para ser como se quiera ser. Esto seguro. claro. Bien, y ya para acabar, te quería hacer una última pregunta. Y es si tienes algún referente literario, autor u obra, y en ese caso, cuál sería? Ay, pues tengo demasiados referentes literarios, muchos, muchos, y cada vez más, porque cada vez descubro más escritores y escritoras que me gustan mucho, mucho. Eh, de lo último que más me ha gustado ha sido El beso de Catherine Harrison, que es una obra absolutamente maravillosa que me la recomendó un alumno, Mario, que tiene 80 años, y es increíble, una novela del 97 creo que es, o por lo menos en España se publicó Anagrama, y es espectacular lo que cuenta. Es verdad que tiene toques autobiográficos, ¿m? Narra un incesto, pero con un estilo impresionante. Sí que hay toda una corriente, ¿no? Que me interesa bastante, que tiene que ver con esa literatura, ¿no? A partir de la propia experiencia que hacen pues, Annie Arnaud o Delphine de Vigan o Maritar, que me gusta muchísimo. Pero bueno, Mariana Enríquez también me encanta, con esa mezcla, ¿no? de géneros, que está a un paso del terror y con un estilazo impresionante. Y, y no sé, no sé, hay tantas Lorrie Moore, siempre he dicho que vamos, que la releo y la releo cuando quiero hacer diálogos, cuando quiero eh, ponerme en modo ironía, digo Lorrie Moore. Umbral, cuando quiero hacer algo que se me pegue, es imposible, pero que se me pegue algo de esa poesía, de esa prosa que tenía tan espectacular. O García Lorca también, cuando quiero calentar un poco a nivel de lenguaje que estoy corrigiendo y necesito estilo, me gusta mucho leer poesía, ¿no? Leer a Barros o bueno, a tantas, o Pizarnik, o a, bueno, tantísimos, o a Alcazor, a Huidobro. Hay libros que son como, que siempre despiertan, ¿no? Berta García Páez, que es una poeta joven estupendísima.
que despiertan de alguna manera las ganas el hambre, ¿no? De palabras. Ujú. Pones a picar un poquito y dices, uy, sí, es que quiero más y quiero escribir además. Esos son los libros que me gustan, ¿no? Que me aportan algo, sobre todo a ese nivel. Ujú. Y dirías, bueno, yo creo que tienes un estilo y una voz totalmente auténtica y personal, porque conjugas las frases más cortas, con reflexiones, el ritmo acelerado, con momentos de mayor pausa. ¿Y dirías que tu estilo lo has ido trabajando a lo largo del tiempo? O sea, esa voz la has ido fraguando. Eh, Sí, totalmente. sí. Totalmente. Yo te diría que soy un poco impostora porque todo es cerebral al final y digo, no, esto no suena bien, repite esto, frase corta, frase larga, vuelve a intentarlo, ¿no? A ver, hazlo así como han hecho otros y copia y roba y de todo un poco, ¿no? Pero bueno, sí que hay algo, ¿no? Yo para mí escribir precisamente es también quitar todas esas capas para saber qué quiero decir de algo. O sea, para mí ese es también el proceso de escritura. ¿Cuál es la verdad que quiero contar? Y entonces yo misma tengo que ir deshaciéndome de todas esas ideas hechas, clichés, cosas que parecen verdad, pero luego no son verdad. Para mí eso es escribir también, ¿no? Ir a profundizando la idea. Lo malo es que la verdad tiene tantas capas que tú crees que has llegado y siempre hay una más, sí, una más y una más. Esto es lo malo y lo bueno, ¿no? También de la literatura, que es tan compleja y tiene tantos elementos que siempre se puede mejorar. Entonces, bueno, pues en esa búsqueda de la verdad en el sentido literario, ¿no? Porque yo sé que, aunque no escriba sobre mí y sobre mis circunstancias, ¿no? Mis experiencias, sí que lo hago sobre material que me es muy cercano, ¿no? Sí que hablo de mis propias verdades. Entonces, aunque sean ficción, ¿no? Aunque la metáfora a la hora de construir la historia, pues no sé exactamente lo que me ha pasado a mí. Ujú. Pero sí que intento, ¿no? No puedo escribir desde otro sitio, ¿no? No podría escribir, yo qué sé, sobre temas que no me concernieran nada, ¿no? Que no me obsesionaran, que no, sobre conflictos que yo no hubiera vivido. Ujú. ¿Mm? Lo que Sí. pasa es que es verdad que no tiene por qué experimentarse, o sea, plasmarse con ese conflicto, ¿no? Entre un padre y un esto, no, pero bueno, es el conflicto en sí, ¿no? Lo que me interesa. Ujú. Y después tú ya trasladas a la literatura, pues a través de un pacto ficcional, de un pacto ambiguo o de... Ujú. Sí, sí, la verdad es que sí, no sé, también mezclo. Para mí es que creo que lo de los pactos está muy bien y, y es como todo, ¿no? O sea, tiene que haber realidad y tiene que haber ficción. Está bien que existan las dos palabras, ¿no? Y que podamos distinguirlo, claro que sí, pero las fronteras evidentemente son difusas. Claro. Y a mí me gusta que haya ese trasvase y que yo no sepa si la realidad es una ficción, si en la ficción cabe toda la realidad, yo no sepa todo eso. Es como decir, bueno, hombre o mujer, dejaremos también de ser tan estrictos en los Lineales. límites, lo estamos dejando afortunadamente, Ujú. pero no creo que dejemos de usar, ¿no? Bueno, pues hombre o mujer, dejemos de usar estas palabras. Ahora, el contenido ya y las fronteras, seguro que hay lugares donde un hombre y una mujer están, no sabemos, ¿no? Decir qué es. Y lo mismo con esto, ¿no? Que realidad es ficción, no sé. Y tampoco creo que sea tan importante. Necesario determinar. Me interesa mucho más lo que te digo de verdad, que yo sienta verdad en esa historia, ¿no? Porque eso es lo que me va a provocar el interés, que haya pasado por quien la escribe, que no sea un ejercicio digamos que no sirva a otros fines que pudieran ser, pues, los halagos literarios o no sé cómo, o la pedantería. Hay gente que se oculta un poco, ¿no? A través de las palabras. Yo creo que las palabras tienen que servir para para ir al centro, para llegar dentro. Y entonces, si no, pues no me interesa tanto. Ujú. Pues bueno, pues muchísimas gracias porque para mí también ha sido una masterclass también. Bueno, Así que, de verdad, muchas gracias. gracias a ti. Ha sido un honor y bueno, estamos encantadas de que hayas podido participar en este proyecto y bueno, pues te deseamos lo mejor.
Pues Y bueno, encantada también y creo que hay mucho futuro ahí en la facultad de hispánica, sí, sí, se agradece, ¿eh? sí, La sí, inteligencia y las buenas preguntas. pues Se muchas agradece. gracias.